Buenas noches. No sé si de pequeña, de pequeño, te contaban cuentos para dormir. No sé si recuerdas la magia de ese momento en el que comenzaba la aventura y de lo reconfortante que era dormirse escuchando una voz suave que describía reinos lejanos. Hoy, si quieres, te voy a contar un cuento para que te duermas como una niña, como un niño. Se titula La princesa y el agua y comienza así. Había una vez un reino donde el agua lo era todo. Había largos ríos, grandes lagos y anchas playas. El agua era tan omnipresente que los niños aprendían a nadar antes que a caminar. En un palacio flotante vivía la princesa Isolina junto a sus padres, los reyes, y se aburría muchísimo. Desde pequeña, Isolina había crecido rodeada de agua. Su cuna era una barca. Su primer juguete fue un pez de madera. Tenía profesores de navegación, clases de danza acuática y hasta un instructor personal de salpicaduras elegantes. Pero a ella todo le parecía monótono y aburrido. Agua, agua y más agua, pensaba. Sus padres le ofrecían cada semana nuevas ideas, excursiones en góndola, juegos de pesca, esculturas de hielo. Pero Isolina necesitaba algo que la hiciera vibrar, algo impredecible, emocionante. Una tarde, mientras paseaba por la ribera de un río con su gato Nemo en brazos, tuvo una idea loca, divertida y tal vez peligrosa: enamorarse. Pero no de cualquiera. No me interesa que sea príncipe, ni conde, ni duque, ni heredero de nada, se dijo. Me da igual si es carpintero, barrendero o tejedor de redes. Solo quiero que sepa hacer algo increíble, algo que me haga reír o sorprenderme. Y ya que en este reino lo único que hay es agua, que me demuestre lo más maravilloso que se puede hacer con ella. Y así, sin consultarlo con nadie, escribió un anuncio, lo firmó con tinta de calamar, puso el sello real y ordenó que se enviara a todos los rincones del mapa. Decía así: la princesa Isolina busca a alguien que sepa hacer lo más maravilloso del mundo con el agua. Príncipes, campesinos, sabios, artistas o locos, todos estáis invitados a intentarlo. Si alguien me convence, puede que me case con él. La noticia no tardó en salpicar todo el reino. ¿Te has enterado?, decían los vecinos. La princesa busca casarse con alguien que haga lo más increíble con el agua. ¿Con el agua? ¿Y eso cómo se hace? Pues no sé, pero el que lo logre se casa con ella, y con ella el castillo, y con el castillo el reino. Las suposiciones crecían como la espuma. Algunos pensaban que era una broma, otros que era una locura, y unos cuantos aseguraban que ya tenían la idea perfecta. En el palacio, mientras tanto, todo se puso patas arriba, ya que tenían que prepararlo todo para la previsible llegada de muchos aspirantes de todos los reinos. Los jardineros arreglaban los jardines, los cocineros preparaban ricos manjares,
Las doncellas repasaban las cortinas. Los consejeros discutían sobre el orden de las audiencias y el gato Nemo se preguntaba qué estaba pasando de repente en ese tranquilo reino. La princesa, sin embargo, estaba encantada. Se levantaba temprano, supervisaba los preparativos y miraba desde lo alto de la torre cómo poco a poco llegaban los aspirantes. Porque sí, llegaron a decenas, a cientos. Unos a pie, otros a caballo, unos pocos en carretas. Algunos venían solos, otros con ayudantes y algunos con toda su familia. Había quien traía baúles, quien cargaba con instrumentos extraños, quien viajaba con jaulas cubiertas y quien llegaba cantando. Vinieron desde el norte seco y desde el sur nublado, del este ventoso y del salado oeste. Vinieron con acentos diferentes, ropas distintas, peinados imposibles y todas las ganas de impresionar a la princesa Isolina, que por primera vez en mucho tiempo no se aburría. «Esto sí es emocionante», exclamaba, asomada a los balcones. «Vamos a tener que organizar turnos». Y así lo hicieron. El Consejo Real, bajo órdenes de Isolina, declaró que el gran torneo del agua maravillosa se celebraría en el patio central del castillo, bajo un toldo de tela blanca, con bancos para el público y una fuente grande en el centro, por si alguien necesitaba agua para su demostración. Cada día, durante unas semanas, pasarían por allí los aspirantes, uno por uno, para mostrar su talento ante la princesa. Y la princesa tomaría nota. En su cuaderno escribió 3 columnas. 1. Nombre. 2. Propuesta. 3. ¿Me casaría? Y en la parte de atrás dejó una página entera para comentarios, por si hacía falta dibujar algo, escribir una exclamación o añadir: «Este traía un loro que hablaba en verso. Este no trajo nada, pero me cayó simpático». Y así, una mañana de cielo despejado y aire tibio, empezó el desfile. El sol se filtraba por el toldo blanco cuando el heraldo anunció con voz solemne: «Que se acerque don Atanasio del Monte Largo, caballero de las minas lejanas y varón de los lingotes relucientes». Las puertas del patio real se abrieron de par en par y apareció un cortejo que desfilaba al compás de un tambor grave. Delante marchaban 2 lacayos con trompetas en forma de cuerno. Tras ellos, 4 pajes empujaban un carretón chapado en láminas doradas. Sobre el carretón relucían cofres con cerraduras de cobre, sacos de polvo dorado y estandartes bordados con pepitas brillantes. En medio de tanto resplandor venía don Atanasio, alto, barbilla afeitada con esmero, bigote retorcido y chaqueta de terciopelo ribeteada en hilo de oro. Cada paso hacía tintinear las medallas que le colgaban del pecho. Cuando llegó a la fuente central, se quitó el sombrero con un giro dramático y se inclinó tan hondo que la pluma blanca rozó las baldosas. «Vuestra Serenísima Alteza, luminosa princesa Isolina», entonó con una voz que parecía pulida por orfebres, «traigo una promesa que eclipsará cuanto hayáis oído en estas jornadas.
El sol se reflejaba en su chaqueta con destellos que obligaban a entrecerrar los ojos. Incluso el gato Nemo, que dormitaba en un alféizar, parpadeó molesto por tanto fulgor. El caballero dio una palmada. 2 pajes levantaron la tapa del primer cofre. Dentro relucían monedas recién acuñadas, todas con la efigie de un rey antiguo. Después abrieron un segundo cofre, lingotes apilados como ladrillos de un palacio imposible. El público soltó un «oh» unánime. «Contemplad», proclamó don Atanasio, «la semilla de la fortuna. No son simples tesoros, son la demostración de que todo en vuestro reino puede brillar igual. He construido una máquina capaz de transmutar el agua en oro puro, ríos enteros convertidos en ríos dorados, lluvias de doblones cayendo sobre los techos, olas que al romper dejen pepitas en la orilla. Seréis la soberana más rica que hayan visto los tiempos». Para dar fe de sus palabras, chasqueó los dedos. 2 ayudantes arrastraron un armatoste de cobre y cristal, cilindros conectados por tuberías, una caldera rugiente y una boquilla que apuntaba a una palangana de plata. Dentro de la caldera algo burbujeaba con un gorgoteo grave. «Una gota de agua, si sois tan amables», pidió. Un sirviente llenó una cucharilla en la fuente y la vertió en el embudo. El aparato siseó, vibró y emitió un chispazo. De la boquilla cayó un gránulo amarillento que tintineó en la palangana. Don Anastasio lo alzó con pinzas y lo mostró como un diamante recién nacido. Era efectivamente oro. Los consejeros se inclinaron para examinarlo. El tesorero real casi hiperventiló. La princesa Isolina, en cambio, no se dejó deslumbrar. Se acercó con paso pausado, observó la palangana y alzó la vista hacia el caballero. «Impresionante, don Atanasio, muy impresionante». El noble infló el pecho. «Entonces, Alteza, ¿aceptáis mi ofrecimiento?» «Antes de responder», dijo ella, «permitidme una pregunta sencilla». «La que deseéis, radiante señora del agua». «Cuando todo esto que veo, cuando cada gota se vuelva oro brillante, ¿qué beberemos?» El patio entero quedó en silencio. Se oyó un leve ploc de la fuente, como si el agua misma contuviera la respiración. Don Atanasio parpadeó. Abrió la boca, la cerró. Miró a sus ayudantes, que tragaron saliva. Hizo rechinar una de sus botas tratando de hallar una respuesta brillante y no la encontró. «Bueno, podríamos comprar vino importado tal vez», balbuceó. Isolina sonrió con cortesía, pero sus ojos permanecieron serenos, inamovibles. «El vino no riega los huertos, ni apaga la sed de mis campesinos, ni refresca a los niños cuando corretean en verano», dijo. «Vuestro invento es sin duda asombroso, pero un reino hecho de oro sería un reino sediento. Y la sed, don caballero, no se calma con monedas». Isolina escribió con trazo firme en su cuaderno: «No, el oro no se bebe», y lo cerró con firmeza. El caballero hizo una reverencia menos honda que la primera, recogió su sombrero y abandonó el estrado. La fuente volvió a murmurar, cristalina. Isolina levantó su pluma, se acomodó en el asiento y dio un golpecito seco.
que pase el siguiente aspirante. El heraldo lanzó un toque de clarín seco y marcial. Que comparezca el ilustre general Balandro, estratega de las llanuras y guardián de las 100 victorias. El público se puso en pie. 4 tambores marcaban un redoble grave. 6 soldados con coraza formaban en 2 hileras y en el centro avanzaba el general. Hombros cuadrados, mentón sobresaliente, mostacho gris perfectamente perfilado y botas tan lustradas que reflejaban las almenas. Tras la escolta rodaba una carreta cubierta con lona de color caqui. Sobre ella relucían barriles, tubos de bronce y un estuche de cuero sellado con lacre rojo. Balandro se cuadró ante Isolina, chasqueó los tacones y saludó con un golpe de puño sobre el corazón. Alteza, traigo la llave de vuestra seguridad eterna, el proyecto Diluvio Férreo. Abrió el estuche, desplegó mapas con flechas, círculos y cifras. Señaló los ríos del reino marcados en rojo. Mi ingeniería transformará cauces y afluentes en pólvora hidráulica, un líquido inerte mientras fluye, letal cuando lo ordenéis. Bastará un chasquido para levantar murallas de vapor o cortinas de fuego que ningún invasor cruzará. Convertiremos la lluvia en defensa, las nieblas en escudo, las fuentes en bastiones. Al pronunciar fuentes, levantó la mano. Un ayudante accionó una pequeña bomba de cobre acoplada a un cubo de agua. Un chorro alcanzó una lámpara encendida. Al contacto se escuchó un puff y apareció una llamarada breve. El público dio un respingo. Balandro sonrió con satisfacción. ¿Veis? Invisible, instantáneo, impenetrable. Nadie os amenazará jamás. Isolina apoyó la barbilla sobre los dedos, impasible. Sus ojos fueron y vinieron del cubo humeante a los niños que miraban boquiabiertos detrás de la barandilla. Es asombroso, general. Aunque me asaltan dudas, dijo en voz suave. Si cada gota pudiera estallar, ¿qué ocurriría cuando llueva sobre los tejados? Nuestros ingenieros controlarán los cielos, Alteza. Dispararemos solo cuando sea necesario. ¿Y si un campesino abre una acequia para regar? Insistió ella. Habrá reglamentos, inspecciones, licencias, respondió Balandro, ya algo tenso. ¿Y cuando mis súbditos quieran nadar en verano? ¿O cuando un niño llene su jarrita en la fuente? El general apretó los labios. La disciplina lo es todo, Alteza. El agua dejará de ser capricho y se convertirá en orden. Isolina acarició la cubierta de su cuaderno y habló despacio. Pero el agua es precisamente lo que mejor desordena. Crece, corre, ríe, cae del cielo sin pedir permiso. Si la volvemos pólvora, ¿quién enseñará a mis futuros hijos a salpicar sin miedo? Se hizo un silencio punzante. El general tragó saliva. La princesa escribió una sola frase en la columna final. No, vivir con miedo no es vivir. Cerró el cuaderno, levantó la mirada con una dignidad tranquila y dijo: Gracias por vuestro celo, general, mas no deseo un reino protegido de la vida, sino uno que la celebre. Los soldados giraron sobre sus talones. El carruaje dio media vuelta. Al salir, el estampido de sus botas sonó más hueco que a la entrada. La fuente volvió a cantar con su burbujeo apacible.
Isolina respiró hondo. «Siguiente aspirante», ordenó, mientras su pluma flotaba sobre la página en blanco, esperando algo distinto. «Que entre Tomás del Valle Amarillo», anunció el heraldo, «labrador de soles y sembrador de llanuras». Sobre el crujido lento de unos zapatos de cuero gastado, apareció Tomás con sombrero de paja, camisa remendada y una carreta tirada por un viejo borrico gris. En la carreta viajaban sacos de arpillera, un pequeño molino de madera y una azada tan usada que el mango brillaba a fuerza de manos. El público murmuró ante la sencillez del aspirante. Tomás se detuvo frente a la fuente, se quitó el sombrero y lo sostuvo contra el pecho. «Princesa Isolina», saludó con voz ronca, «no vengo con promesas de guerra ni con lingotes que deslumbren. Vengo con pan». Abrió uno de los sacos y sacó un puñado de trigo dorado. Lo dejó caer entre sus dedos para que rodara como lluvia de verano. «He descubierto», explicó, «una levadura secreta que hace florecer los granos al instante si entra en contacto con el agua. Con solo mojarla y dejarla reposar un latido, nace una espiga perfecta. Cada gota que toque se volverá trigo en un parpadeo. Pan para todos, pan para siempre». Para demostrarlo, tomó un cuenco, vertió agua fresca de la fuente y añadió un pellizco de su levadura. Todos guardaron silencio. En un abrir y cerrar de ojos, el agua se espesó en una masa dorada. Brotaron puntas verdes y ante la mirada asombrada del patio emergió una espiga completa. Un ¡ah! Colectivo recorrió a los presentes. Incluso el gato Nemo abrió los ojos ante esta maravilla. Tomás se inclinó. «Con vuestro permiso, Majestad», dijo, «este trigo saciará a vuestros súbditos. Ninguna mesa volverá a estar vacía». Isolina observó la espiga y la acarició con la punta de los dedos. La corte entera pudo ver cómo algo en su mirada se enternecía. Sin embargo, la princesa era ya experta en mirar un regalo y ver más allá del destello inicial. «Es hermoso», admitió. «Pero dime, Tomás, si los ríos se volvieran campos y los lagos graneros, cuando necesitemos viajar o simplemente soñar sobre el agua, ¿cómo navegaremos?». El labrador se mordió el labio. Miró su carreta, sus manos, la espiga milagrosa. «Tal vez sea demasiado trigo», susurró. «Pero el hambre, Alteza, el hambre es muy larga». «Lo sé», respondió Isolina con serenidad. «Tu invento es un consuelo precioso para tiempos de escasez y merece un lugar en la mesa del mundo. Gracias por tu intención, pero mi búsqueda no es solo saciar estómagos». Y a continuación escribió despacio en su cuaderno: «No solo de pan viven las personas». Tomás se fue tirando de su borrico, con el paso firme de quien sabe que el trabajo lo espera en otra parte. La princesa hojeó su cuaderno. 3 nombres, 3 propuestas, 3 preguntas aún sin respuesta. En los días posteriores
Siguieron llegando aspirantes de todo tipo, origen y condición, proponiendo convertir el agua en perfume, en cerveza, en tejidos o en cristal, y ninguno convenció a Isolina. El último día, tras el último aspirante, la princesa concluyó que no era posible encontrar con quien casarse, ni a quien hiciera del agua algo maravilloso. Cerró su cuaderno y se quedó triste y pensativa ante todos los asistentes. Pero en ese instante, una velita remendada asomó en el horizonte. Un barco pequeño, sin estandartes, sin oro, sin tambores, se acercaba despacio. El heraldo alzó la trompeta. Próximo aspirante, un marinero desconocido. El barquito atracó en el embarcadero real. A bordo viajaban un cofre pequeño, 2 barriles vacíos y un joven de ojos de mar. Bajó del barco y cruzó el patio con paso tranquilo. Llevaba camisa de lino, pantalón enrollado hasta las pantorrillas y al cuello una brújula sin tapa. Se detuvo ante la fuente, miró el agua un instante y sonrió como si reconociera a un amigo. El heraldo carraspeó, algo desconcertado. Nombre y propósito, buen señor. Soy marino, respondió el joven, y vengo de todos los sitios. Isolina, cansada pero curiosa, levantó su pluma. Marino, ¿qué sabes hacer con el agua? Vivirla y ayudar a que otros la vivan. El agua no necesita volverse otra cosa. Ya es oro para la vida, escudo contra el polvo, alimento que hace crecer los campos. Lo único que le falta es camino, dijo señalando los barriles vacíos. Camino para llegar hasta donde no la esperan. Continuad, dijo la princesa, soy toda oídos. Os propongo esto, princesa. Carguemos barcos con toda el agua que en ellos quepa y llevémosla a donde la sed mantiene despiertos a los niños por la noche y la sequía arrasa los campos. ¿Qué mejor aventura que conocer el mundo compartiendo lo que os sobra, llevando vida y alegría? Y si en esa aventura surge en nosotros el amor, abracémoslo. Si no, habremos hecho algo con mucho amor igualmente. Isolina cerró su cuaderno lentamente, sin escribir nada. Se puso en pie, caminó hasta el marinero y dijo a su pueblo: se levanta el torneo. He aquí lo que buscaba y lo que necesita nuestro reino. Tenemos el mayor tesoro del mundo y su abundancia no debe convertirse en aburrimiento, sino en generosidad. Aquella misma noche se celebró en el puerto una gran fiesta en honor de Marino, presidida por los reyes y la princesa. Y al día siguiente comenzaron los preparativos para el gran viaje. Una semana después, 12 barcos cargados con barriles de agua
partieron del reino hacia distintos lugares. En uno de ellos viajaban Isolina, Marino y el gato Nemo, que no quiso perderse la aventura. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Muy buenas noches. Un fuerte abrazo.